y que él explica dónde tenía que encontrar las tablas de oro, donde estaba el evangelio correcto de Jesús, supuestamente. No sé, hermano, si me podría proyectar el libro de Mormón, el libro de Mormón, donde dice una breve explicación acerca del libro de Mormón. Esta es de la página oficial de los mormones. Ok. ¿Ves? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso es de la página oficial de los mormones. Tienen ese emblema ahí, una figurita. Si puede agrandarlo, hermano, un poquito para poder estudiar un poquito mejor. O, si se puede un poquito más. O pienso que ahí la mayoría sí. Ok. Una breve explicación acerca del libro de Mormón. En realidad es bastante grande en cuanto a su libro que tienen ellos, pero la explicación que nos dan ellos, mire, esto es la explicación que nos dan los miembros de esta organización del libro de Mormón. Dice, el libro de Mormón es una historia sagrada de pueblos de la América antigua, la cual se grabó en planchas de metal. Las fuentes de donde se compiló esta historia, incluyendo las siguientes. Tome atención la primera frase o la primera estrofa. La primera estrofa nos dice, el libro de Mormón es una historia sagrada de pueblos de las Américas antiguas o de la América antigua. No se olvide esta parte, esta palabra donde dice, es una historia, porque ellos van a considerar que el libro de Mormón es em, es una aplicación dogmática como la que tenemos nosotros en la Santa Biblia o la Biblia que llamamos nosotros. Ellos ya están poniendo como resalte que también tiene una consideración histórica o una veracidad histórica. Lo interesante es que dice que esta veracidad histórica del libro de Mormón fue desarrollado en los pueblos de la América antigua, o sea, en los Estados Unidos. En otras palabras, los relatos históricos en las cuales se encuentra en el libro de Mormón se realizan en la antigua América. ¿Ya? Entonces dice, la cual se grabó en planchas de metal. Las fuentes de donde se compiló esta historia incluyen las siguientes. Las planchas de Nefi. Nefi es uno de los libros que ellos tienen, así como nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Deuteronomio, o Juan, o Lucas. Entonces, en el libro de Mormón hay, hay un título de nombre que se llama Nefi, las planchas de Nefi, o sea, el profeta Nefi, van a llamar, o sea, más o menos ellos tienen la misma aplicación que se le da a los profetas del Antiguo Testamento, como en el caso de Isaías, ¿no? Hemos visto Isaías, el libro de Isaías, profeta. En el libro de Mormón está también esto, las planchas de Nefi, o sea, lo que encontró Joe Smith, lo que supuestamente este profeta en espíritu que se le presentó a Moroni, le hace encontrar esas planchas en metal brillante y que uno de esos libros se llama Las planchas de Nefi. Mire qué quiere decir, escuche, que eran de dos clases, las planchas menores y las planchas mayores. Las primeras tenían que ver más en particular con asuntos espirituales y con el ministerio y las enseñanzas de los profetas, mientras que las segundas se ocupaban principalmente de la historia seglar de los pueblos a los que se referían. Primera de Nefi, capítulo 9, versículo 2 al versículo 4. No lo ponga, hermano, ya el que quiere leer
esta supuesta historia de veracidad que tiene dos ingredientes. La primera es dar a manifestar la aplicación de lo que es los encargados o los líderes o los asuntos espirituales y las enseñanzas de los profetas. Y segundo es el hecho histórico, que según ellos se encuentra en Primera de Nefi, capítulo 2, perdón, capítulo 9, versículo 2. Esto está en el libro de Mormón. Si usted quiere leer el libro de Mormón, esa parte, basta que usted lo descargue en su celular, los que saben manejar celular. ¿Conoce gente que sabe manejar celular? ¿No? Y si no saben manejar celular, llame a alguien que sepa manejar celular. Ya descargue esta Biblia o este libro que se llama el libro del Mormón. Recordemos, mire, estas planchas de Nefi, que supuestamente son los pergaminos, pero en el caso de nuestra Biblia lo encontraron en pergaminos. En veces en el caso del libro del Mormón, lo encontraron, el Joe Smith lo encontró en planchas de metal. Y en esas planchas de metal encontró en un orden, en un orden por vocales impresionantes, supuestamente la encontrada o el retrobamiento de este libro que se llama Las planchas. Bueno, uno de los libros se llama Nefi, después hay un montón de otros nombres que hay. Dice, sin embargo, desde la época de Mosai, o sea, de Moisés, también en las planchas mayores se incluían asuntos de considerable importancia espiritual. Las planchas de Mormón, ahí también está, ¿ven? Las planchas de Mormón, que se componen de un compendio de las planchas mayores de Nefi, hecho por Mormón, con muchos comentarios. Estas planchas también contienen, contienen una continuación de la historia escrita por Mormón con aditamentos de su hijo Moroni. Todo esto está en el libro de Mormón. Todo esto está en el libro de Mormón. Moroni. Ahora, las otras planchas que encontraron ahí, que si lo que queremos paragonar a nuestra Biblia, pues son los papiros, ¿no? Los manuscritos antiguos. En ellos son planchas, y una de esas planchas se llama las planchas de éter. Ahora, si usted quiere saber qué cosas son esas planchas, basta, como le digo, usted lo encuentra en el libro de Mormón. Y realmente, si quiere, si le gusta, digamos, fantasticar, y si tiene una mentalidad de muy creativa de alucinar, estos libros es especial para ese tipo de personas. Porque hay cada cosa escrita en el libro de las planchas de Nefi, en las planchas de Mormón, sobre todo de Moroni, que es increíble, en las planchas de Éter, que contienen una historia de los jereditas. Dice, esta historia la comprendió Moroni o la compendió Moroni, el cual añadió comentario propio e incorporó dicho compendio en la historia general con el título El libro de Éter. ¿No? Aquí ya se encuentra una historia que se llama, tome atención, mire, aquí se encuentra una historia que se llama la historia de los jereditas. No se olvide eso porque eso es relevante para los mormones, jereditas. O sea, en la Biblia usted no va a encontrar para nada, una historial de estos jereditas, pero sí lo va a encontrar en el libro de Mormón. Por eso es que hay un estudio que se ha hecho teológico de un versus, el libro de Mormón versus el libro Las Santas Escrituras. Y por qué nosotros creemos y tenemos como nuestra única regla de autenticidad, de creencia, de fe, la Santa Biblia, porque pues tiene fundamentos que lo respalda, que después se lo voy a decir, cosa que el libro de Mormón no tiene fundamentos que lo respaldan. Todas estas cosas son interesantes, pero para no creer, sino para poder
tener un conocimiento sobre qué barbaridades. Hay gente que cree ciertas barbaridades sin tener autenticidad de lo que le están diciendo. ¿Me entiende? O sea, que Joe Smith, hermano, lo que le estoy diciendo es que Joe Smith, el fundador de los mormones, un día se apareció supuestamente con estas planchas de metal, con las escritas ahí, con la que acabamos de ver. Ahorita estamos en las planchas de éter, pero que es un conjunto de planchas que supuestamente eran así, de grueso, en las que estaban, imagínense planchas de metal, cuán grande, porque el libro de Mormón es bien ancho, bien alto. ¿No? Imagínense cómo lo hicieron, no me quiero ni imaginar. Pero ese libro no tiene, o al menos estas planchas, no tiene autenticidad por ningún lado. No tiene fundamento de autenticidad, como la Biblia, que la Biblia tiene fundamento de autenticidad por todas partes. Ahora, punto número 4, las planchas de bronce. Esto es interesante, mire, que el pueblo de Leí. Ahora, que esto también es importante, el pueblo de Leí. Aquí encontramos también otra historia, o otro historial que manifiesta el libro de Mormón, la historia de Leí. O sea que hay un pueblo que se llama Leí. La Biblia no habla nada de esto. Incluso en los registros arqueológicos o los registros históricos no se considera para nada, no existe este tipo de pueblo de Leí. Llevó de Jerusalén en el año 600 antes de Cristo. Estas contenían los 5 libros de Moisés, asimismo la historia de los judíos desde su principio hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de los santos profetas. Primera de Nefi, capítulo 5, verso 11 al verso 13. Ahí habla estas cosas. O sea, en la Biblia usted no va a encontrar a este pueblo de Leí, pero este pueblo de Leí, con todo ese historial que acabamos de leer, lo va a encontrar usted en Primera de Nefi, capítulo 5, versículo 11 al versículo 3, así cualquiera puede hacer sus aplicaciones doctrinales. Ahora mire, en el libro de Mormón aparecen muchos pasajes de estas planchas que citan a Isaías y a otros profetas bíblicos, así como a varios profetas de la Biblia no mencionada. Sigamos, por favor, hermano. Ellos cuando toman los títulos de los profetas de la Biblia nuestra, no es que lo toman, hermanos, por el sentido que quieren dar la veracidad de la autenticidad de la Biblia, sino que ellos quieren acuñar sus libros, dándonos a entender que los profetas, que los escritos que ellos tienen, que fueron escritos por profetas supuestamente, porque Nefi supuestamente es un profeta, y ellos van a tomar los profetas de nuestra Biblia, uno de ellos Isaías, paragonándolo, que tiene la misma veracidad. ¿Me entiende? No es que lo ponen ahí por pura casualidad o porque ellos dicen, no, tienen que ver solamente el libro de Isaías que es palabra de Dios. No, ellos están poniendo ahí, utilizando como una cuña para poder reforzar su doctrina que ellos tienen o dar refuerzo de autenticidad en este caso, a la primera letra de Nefi, capítulo 5, verso 11 al verso 13. Ok. Sigamos leyendo, dice, el libro de Mormón se compone de 15 partes o divisiones principales, llamadas con una sola excepción, libros, los que generalmente llevan el nombre de su autor principal. La primera parte, o sea, los primeros 6 libros que terminan con el Ogni, es una traducción de las planchas menores de Nefi. Entre los libros de Ogni y de Mosei se encuentran una inserción llamada Las Palabras de Mormón. Dicha inserción enlaza la narración grabada en las planchas menores con el compendio que hizo Mormón de las planchas mayores. Si puede alzarlo, por favor, hermano. Ahora, tome atención, hermano, porque es interesante lo que vamos a seguir leyendo. La parte más extensa, desde Mosai hasta el capítulo 7 de Mormón, es una traducción de compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. La parte final del capítulo 8 de Mormón hasta el
hasta el fin de la obra. Fue grabada por Moroni, hijo de Mormón, el cual, después de terminar la historia de la vida de su padre, hizo un compendio de la historia jaredita. No olvidemos esas historias que ellos están poniendo, porque ellos están diciendo, este libro es auténtico porque tiene sustento histórico. Eso es lo que ellos nos están diciendo, ¿me entiende? Todo lo que estamos leyendo, ellos nos están diciendo, esto es veraz porque tiene sustento histórico. Por eso es que es muy interesante esa palabra historia para ellos. Hizo un compendio de la historia geradita llamada el libro de Éter y posteriormente añadió las partes que se conocen como el libro de Moroni. Alrededor del año 421 de la era cristiana, Moroni, tome atención a esto, ¿eh? El último de los profetas e historiadores nefitas, porque supuestamente este Moroni viene del pueblo de los nefitas, que ya vamos a ver quiénes son los nefitas también, que no tiene nada que ver con la Biblia, que hemos visto que es un pueblo, ¿verdad? Que salió de Jerusalén. Ahora dice, selló los anheles sagrados y los escondió para los fines del Señor. ¿Quién es el que escondió esos anheles sagrados? Moroni. Dice, el último de los profetas e historiadores nefitas. Selló los anheles sagrados y los escondió para los fines del Señor, para que apareciesen en los postreros días de acuerdo con lo que la voz de Dios predijo por medio de sus antiguos profetas. En el año 1823 de nuestra era, ese mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, visitó al profeta José Smith, pero en espíritu, no en persona. José Smith, y sucesivamente le entregó las planchas grabadas. ¿Vio? Sigamos. Con respecto a esta edición, la portada original, que procede inmediatamente a la página de la tabla de materias, se ha tomado de las planchas y es parte del texto sagrado. Las introducciones escritas con el tipo de letra no cursiva, tal como Primera de Nefi y las que preceden inmediatamente al capítulo 9 de Mosai, también son una parte del texto sagrado. Las introducciones en cursiva, como en los encabezamientos de los capítulos, no son originales al texto, pero se incluyen como ayudas de estudio para su conveniencia en la lectura. En ediciones anteriores del Libro de Mormón, publicadas en inglés, se han perpetuado algunos pequeños errores de texto. Esta edición contiene correcciones que son apropiadas para que el material vaya de conformidad con manuscritos originales, así como las primeras ediciones variadas por el profeta José Smith. Ahora, lo que tenemos que ver es que cómo se considera en el ámbito teológico, en el ámbito académico, este libro de los mormones, porque ellos hacen base de sustentamiento a la historicidad de su libro, trayendo como veracidad la historia de lo que ellos están supuestamente argumentando. O sea, ellos están diciendo, la historia demuestra que este libro sí es verdad, ¿no? Y entonces vamos a ver ahora el ámbito académico como lo considera. Vamos a, no sé si me puede poner en mano anacronismo en el libro de Mormón. El ámbito académico lo considera de esta manera, mire, ¿eh? Ok. El ámbito académico lo considera de esta manera. Existe una serie de palabras y frases en el libro de Mormón que son anacrónicas. Ahora vamos a ver
¿Qué quiere decir la palabra anacrónico? No sé si puede explicarlo ahí. Esto es muy interesante, tomemos mucha atención. Anacronismo. Del griego aba, contra, y pobos, tiempo. O sea que contra el tiempo o fuera de tiempo, que no está en el tiempo, que no tiene nada que ver en el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo anacronismo, ¿no? Del griego aba o expobus, tiempo, que no tiene nada que ver con la realidad del tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso se considera el libro de Mormón, los académicos consideran al libro de Mormón anacrónico, anacronismo. O sea que no tiene nada que ver con el tiempo de la realidad. Esa es la consideración que se le da a este libro. Ahora, pero interesante es que tenemos que ver la definición de anacronismo, porque esto es lo que vamos a leer, cómo se considera ese libro de Mormón. Se refiere a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. Porque yo le invito a que usted lea el libro de Mormón, hermano, y usted va a encontrar barbaridades inmensas de historia, de geografía, de arqueología. Va a encontrar barbaridades enormes. Tanto es cierto que Wikipedia, cuando se refiere al anacronismo del libro de Mormón, usted va a ver anacronismo del libro de Mormón de su historia. Y hay un anacronismo espantoso. Ahora, sigamos leyendo, volvamos a leer la primera parte. Dice, se refiere a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. Claro, escriben ciertas barbaridades. Por ejemplo, si en una obra de teatro que se desarrolla durante la antigua Roma apareciera un personaje usando una computadora o un celular, ¿verdad? Esta última sería un anacronismo, porque está fuera de qué? Fuera de tiempo. O al menos hay personas que vienen de otro tiempo, ¿no? No sé, porque hay personas que vienen de otro tiempo. Ahora, hay dos tipos de anacronismo, paracronismo y procronismo. El paracronismo consiste en situar hechos, personajes o elementos del pasado en una época posterior, como por ejemplo un carruaje de caballos circulando por una autovía. El paracronismo consiste en colocar hechos de una época posterior en una anterior. Por ejemplo, el Cid Campeador llevando un reloj de pulsera digital. Los anacronismos pueden ser reales o ficticios. Y si son ficticios, intencionados o no intencionados. Ese es el anacronismo. ¿Ok? Ahora mire, el anacronismo histórico. Una- un anacronismo puede ser un artefacto que aparece fuera de lugar en arqueología o geología. ¿Me entiende? Ahora, usted va a ver, cuando usted lea el libro de Mormón, usted va a ver que el libro de Mormón supuestamente fue escrito eh, años posteriores a la era, digamos, de muchas cosas que ellos van a inventarse, como por ejemplo el carruaje, ¿me entiende? El carruaje. Y lo van a poner en un periodo de tiempo donde la arqueología o la geología viene a ser considerado para los mormones un anacronismo, un anacronismo histórico. Porque no tiene nada que ver. Usted basta que lea el libro de Mormón, ellos van a citar como, recordemos que ellos dicen que el libro de Mormón fue realizada en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí usted va a ver cosas incongruentes totalmente, por eso es que se considera anacronismo, o sea, que ponen cosas que no tienen nada que ver con ese tiempo. Más o menos nos da un ejemplo esto, ¿no? Como por ejemplo, si alguien está representando
un cortometraje o una escena de la antigua Roma y sale un gladiador con un celular, no tiene nada que ver. Puede salir un creyente con un celular, pero pero no un gladiador. No, es puro chiste, ¿no? Es una broma santa, piadosa. Ya, entonces no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver. Entonces, lo que nos está diciendo el anacronismo histórico de los mormones es que ellos van a poner personajes y van a poner materiales y hasta animales que no tienen nada que ver con la época. Nosotros sabemos que por historia, hermanos, incluso arqueológica, nosotros sabemos que por historia los caballos llegaron a las partes americanas en los tiempos que vinieron los conquistadores europeos. Pero si usted lee el libro de Mormón, en el libro de Mormón que supuestamente fue escrito antes de Cristo, o sea, más de 2000 años, más de 2600 años atrás, el libro de Mormón supuestamente fue escrito más de 2600 años atrás, supuestamente, y ya dicen que en sus relatos del libro de Mormón, dicen que ya existían los caballos en los Estados Unidos. Y sin embargo, la historia nos dice que los carruajes o caballos llegaron a las partes americanas en el tiempo de los conquistadores. Eso es lo que nos dice la historia. Por eso es un anacronismo lo que ellos están haciendo, que no tiene nada que ver, que todo lo que ellos van a hacer es solo ficticio, intencionado, intencionado. Ese es un anacronismo. Sí, por favor, ahora sí, vamos a ver eh, el anacronismo de Mormón. Ok, el anacronismo de Mormón. Vamos a recomenzar. La primera parte dice, existe una serie de palabras y frases en el libro de Mormón que son anacrónicas. Un anacronismo es una palabra, frase, artilugio u otro concepto que los críticos, mire, historiadores, arqueólogos, lingüistas o demás expertos relacionados creen que no existió en un periodo dado. O sea, los historiadores, los arqueólogos, los lingüísticos y otros expertos relacionados con este sistema de estudios para dar la veracidad del libro de Mormón, dicen que no, es un anacronismo, que todo lo que hay en el libro de Mormón está fuera de tiempo, fuera de realidad. En otras palabras, es una alusión perdón, es una fantasía que se creó este señor Joe Smith. Los especialistas dicen que históricamente no existe todo lo que ellos escriben en el libro de Mormón. No existe. Y si usted quiere comprobarlo, hermanos, basta buscar la autenticidad histórica del libro del Mormón, históricamente todo lo que ellos demuestran, como hemos podido ver, ¿no? Históricamente dice que Nefi, que los nefitas, que vinieron Éter, que es un profeta de Dios, todas esas son anacronismos ficticios. Son cosas que ha salido de la pura mente de este señor. Y es ahí donde Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? Gálatas insensatos, le dice, ¿quién los ha embrujado con otro evangelio? No que existe otro evangelio, dice. Pero si aún yo mismo o un ángel del cielo viniera y les diera un evangelio diferente, pues claro, hermanos, todo lo que usted va a encontrar en el libro de Mormón es un evangelio totalmente diferente, que después vamos a ver. Totalmente diferente.
Por eso yo le decía, para un mormón, cuando se acerca una persona que al menos tiene algo de noción de la Biblia, el mormón le va a decir, sí, sí, también creemos en la Biblia. Pero ya cuando una vez lo ha agarrado a la persona, dice, no, la Biblia tiene muchos errores. La Iglesia Católica ha violentado la Biblia y es por eso que no creemos tanto en su autenticidad. Pero tiene que leer el libro de Mormón. El libro de Mormón sí es el libro más auténtico, divino que Dios ha dado. Eso no me lo han contado. Eso me lo han dicho los mormones. ¿O no? Eso es lo que dicen. Descreditando que la Biblia tiene la autenticidad, pero acreditando que su libro de Mormón sí tiene la veracidad. Sin embargo, nos dice los estudios académicos nos dicen que los especialistas, los críticos en cuanto a historiología, arqueología, lingüística y demás puntos expertos sobre estos temas, consideran y han investigado que no existe en la realidad todas las cosas que ellos ponen. Por eso se llama anacronismo en el libro de Mormón. Todo está fuera de lugar. Todo lo que ellos han escrito. Ahora miren, que en este caso corresponde al continente americano durante el periodo en que el libro de Mormón afirma haber sido escrito. Los eruditos y apologistas mormones responden a los anacronismos de varias maneras. La siguiente lista resume los anacronismos más prominentes, así como las perspectivas de los eruditos mormones y las refutaciones apologéticas comunes, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice, ¿eh? Tome atención. José Smith, el libro de Mormón, se grabó originalmente en planchas de oro que recibió en 1827 de un ángel llamado Moroni, a quien Smith identificó como un antiguo habitante resucitado del continente americano. Smith afirma traducir el texto original de las planchas al inglés. El libro dice que el texto fue grabado en planchas de oro en un idioma denominado egipcio reformado. Ya esto es un anacronismo. Los historiadores, los arqueólogos, si puede bajar un favor un poquito, hermanos, al inicio, ok, ahí nomás. Los lingüísticos, o sea, los que son especializados en lingüística, ellos dicen que estas supuestas planchas donde fue escrito estos libros de estos profetas Nefi, todos ellos, dice que fueron escritos en el idioma egipcio reformado. Y sin embargo, los especialistas en lingüística eh, no encuentran una autenticidad absolutamente por ningún lado en estos dichos de lo que José Smith declara en sus libros. No existe propio, literalmente no existe, por eso es que se le considera anacronismo a estas supuestas planchas que le dieron a José Smith. Sigamos ahora, por favor, sube, hermanito. Se dice que el libro, no, un poquito más. Ok. Se dice que el libro de Mormón tuvo lugar en algún lugar de las Américas desde aproximadamente 2500 años antes de Cristo, ¿vio? Al 400 después de Cristo, colocando así sus eventos dentro de la era precolombina. ¿Me entiende? Precolombino, o sea, mm, mire, usted va a ver, hermanos, usted va a ver que hay una absurditez impresionante en el libro de Mormón, que más adelante va a ver, que ellos supuestamente, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo ya había sido predicado 2600 años, perdón, 600 años antes de Cristo.
No es que sus profetas estaban dando, tome atención, no es que sus profetas estaban dando eventos proféticos sobre la venida del Mesías, como lo hace Isaías, por ejemplo. Isaías da eventos proféticos sobre la venida del Mesías. En veces en el libro de Mormón no se encuentra eventos proféticos, se encuentra eventos realizados, como cuando usted encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay una absurditez impresionante. ¿Cómo es que el Evangelio se predicó 600 años antes de Cristo si Cristo todavía no había venido? Por eso es que se le llama anacronismo, está fuera de foco. Es como que alguien dijera, el celular existió en el tiempo de los incas. No hablo más de celular porque hay gente que está fuera de foco. ¿Ya? O sea, eso es lo que nos están diciendo. En el libro de Mormón usted va a encontrar que el Evangelio de Jesucristo fue predicado 600 años antes de Cristo. Ese es un absurdo total, hermano. Total, total. A menos que Pablo se haya, ¿cómo se dice? Teletransportado, ¿verdad? O que venga del tiempo. Ahora, los críticos afirman que el origen del libro se encontraba firmemente en el siglo XX y que Smith lo creó con los recursos disponibles en ese lapso, destacándose la Biblia en su versión del rey Jacob. La diferencia de la Biblia, no se sabe que existen manuscritos en el supuesto idioma original del libro de Mormón. Dice, a diferencia de la Biblia, tome atención, no se sabe que existen manuscritos en el supuesto idioma original del libro de Mormón. La Biblia sí. Tiene la autenticidad, hermanos, de los idiomas en el cual fueron escritos. Todo lo demuestra. ¿Qué lo demuestra? La historia. ¿Qué lo demuestra? La arqueología. ¿Qué demuestra? La lingüística. Todo demuestra que la Biblia tiene fundamentos sólidos de autenticidad. Cosa contraria que los especialistas dicen que el libro de Mormón decade de todo eso. Es decadente de todo eso. A diferencia de la Biblia, no se sabe que existen manuscritos en el supuesto idioma original del libro de Mormón. ¿Cuál era el idioma original? ¿Egipcio qué? Reformado. Nadie sabe dónde está eso. En vez de los manuscritos que nosotros tenemos del griego, del arameo y del hebreo, lo tenemos autentificado por personas especializadas. La historia y la arqueología, hermanos, dan la demostración a la lingüística, cosa que el libro de Mormón no tiene. Los arqueólogos nunca han encontrado manuscritos o planchas escritas en el egipcio reformado, ¿vio? Los críticos y los partidarios no están de acuerdo sobre si otros hallazgos arqueológicos respaldan o refutan la historiosidad del libro de Mormón. Algunos arqueólogos e investigadores mormones afirman que varios hallazgos arqueólogos como los nombres de lugares y ruinas de los incas, mayas, olmecas y otras civilizaciones antiguas de América y del Viejo Mundo dan crédito al registro del libro de Mormón, dicen los mormones. Bueno, yo voy a quedarme ahí. Ya usted después va a encontrar anacronismo histórico. Mire, anacronismo histórico, no lo vamos a leer. De las citas de Isaías, que hay un anacronismo impresionante, ellos quieren configurar que es algo real, teniendo algunas citas de Isaías, pero no es
en cuanto a la autenticidad de los tiempos, está fuera de tiempo. No hay es un anacronismo porque está fuera de lugar. El bautismo, ahora miren, el anacronismo histórico está fuera de lugar. Anacronismo de flora y de fauna. Eso es lo que le decía también, ¿no? O sea, los especialistas consideran que lo que en sus historias del libro de Mormón, lo que ponen la flora y la fauna, o sea, la naturaleza y los animales y todo eso, lo que ellos van a escribir, así como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de animales, se habla de paisajes, se habla de, de, de lugares. Entonces, en los lugares, ay no, mamá, no, un favor. Los lugares y animales y todas las cosas que ponen los perdón, que ponen en el libro de Mormón son anacronismos que, puede bajarlo, hermano, por favor, me olvida cómo se llama, anacronismo de flora y de fauna. O sea que es algo irreal todos los animales y cosas que ellos ponen, fuera de foco, fuera de tiempo. Ahora mire, hay caballo, ahí pone caballos, elefantes, em, cosa que en el libro de Mormón usted va a encontrar, que, 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 que en los tiempos precolombinos ya existía, o sea, más de 2600 años atrás ya existía eso en las Américas ya. Arqueológicamente no existe una demostración de eso. Si seguimos, por favor, hermano, mira, ve, ganados, cabras y todas esas cosas, vacas, cerdos, y hay un ratito y lo más, a los que les gusta comer la forqueta, y la forqueta no es natural, pues no es natural la forqueta. El cerdo no es natural de Latinoamérica, ¿no? El cerdo viene por los conquistadores europeos. Posiblemente lo llevaron los portugueses. Los portugueses llevaron el cerdo. El cerdo no existía ahí en Latinoamérica. Eso usted lo puede comprobar en la historia, en los libros de historia. Históricamente está comprobado eso, que nosotros no teníamos. Y gracias a Dios que llevaron el cerdo. Pero no era un cerdo como el que conocemos nosotros, era un cerdo así salvático. Casi como chingales, no tanto así, pero era selvático. ¿Ok? Las vacas y todo eso, los caballos, eso vinieron con el tiempo de los conquistadores. O sea, precolombinos, no existía. La cebada y el trigo, la flora y la fauna, ¿ven? Los especialistas declaran que estas cosas que están escritas en el libro de Mormón son que anacrónicos, que están fuera de tiempo, fuera de tiempo. Es como que ellos dijeran, lo que le faltó a Joe Smith es decir que el Moroni tenía un celular, iPod, iPod, o como se llame, con la manzanita, o una Samsung, ¿no? Le faltaba decir eso, que Nefi, que Nefi tenía, que Nefi tenía una tablet, ¿no? O que, o que Moroni se hacía la pachamanca, o la papa a la huancaína. O sea, le faltaba decir este tipo de... Porque todo, no, parece broma, pero no es broma lo que le estoy diciendo, porque cuando usted lee el libro de Mormón, es incongruencias impresionante lo que usted encuentra. Ahora, hasta ahí, ahora, anacronismos tecnológicos que también, pero no, aquí no se vaya a emocionar, no es televisión ni computadora, nada de eso. Anacronismo tecnológico se le considera a los coches, las ruedas, las cosas modernas que tenía la Europa, que nosotros no teníamos, pero que Smith en su supuesta traducción que hace de esas planchas al libro de Mormón, él escribe en sus escritos históricos que sí existían vehículos,
vehículos de ruedas, ¿no? Carruajes, caballos y cosas así. Bueno, si sigue subiendo, hermano, por favor, ya usted después lo lee, todas esas cosas, hermano. Mire, la brújula. Dice que ya existía la brújula. O sea que antes, si usted iba a la América, podía encontrar a un apache con una brújula. Cosa que sabemos que históricamente la brújula lo inventaron los ingleses, pues. Anacronismo lingüístico, que esto es muy interesante. Bueno, y así, hermano, infinidad, eso es lo más importante. El anacronismo lingüístico yo le invito a que pueda considerarlo, de darle un estudio muy adecuado sobre ese punto. Ese es el punto más importante, ¿ya? Que es que todas las cosas que ellos refieren en el libro de Mormón sobre el cristianismo están fuera de foco, fuera de lugar totalmente. ¿Cómo es que el evangelio predicaron 600 años antes de que venga Cristo? Es una barbaridad única. Ahora mire, eh, si me puede proyectar, hermano, la otra. eh, Momento. Mm, ah, eco. Las 7 contradicciones entre la Biblia y el libro de Mormón. Ahora vamos a ver las contradicciones que tiene la Biblia y el libro de Mormón. No nos olvidemos, hermano, lo que hemos estado analizando, porque todo es correlativo a lo que estamos analizando, ¿eh? Una tira a la otra para poder entender. Es correlativo el estudio que le estoy dando. Dice, hay muchas objeciones serias a la afirmación de José Smith y la Iglesia mormona que el libro de Mormón es una escritura inspirada de estos últimos días suplemental a la Biblia. Sin embargo, ninguna de las objeciones son más significativas que las contradicciones numerosas entre la enseñanza del libro de Mormón y la Biblia. Esta lista es ilustrativa solamente, no exhaustiva. ¿Ok? Porque lo que vamos a mencionar a continuación podemos hacerlo exhaustivamente tomando todos los textos bíblicos del libro de Mormón y todos los textos bíblicos de la Santa Biblia y vamos a hacer una paragonación. Aquí vamos a hacerlo como nos da este estudio de una manera ilustrativa. Si puede subir, hermano, por favor. Dice, el libro de Mormón enseña que los niños pequeños no son capaces de pecar, ¿verdad? O de pecado porque no tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Y eso dónde lo encuentra? En Moroni. Moroni capítulo 8, versículo 8. Ellos dicen que un niño, o sea, un ser humano, no nace con pecado. En contraste, la Biblia en el Salmo 51, verso 5, enseña claramente que tenemos una naturaleza pecaminosa desde nuestro nacimiento. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto significa que los que mueren esto no significa que los que mueren en infancia están perdidos, lógicamente. Pero lo que sí demuestra la Biblia es que todos los seres humanos, desde que ya somos engendrados, nacemos con el pecado porque el libro de Romanos capítulo 5, capítulo 6 nos dice específicamente que nosotros ya nacemos con el pecado. Pecado. Todos nacemos por el pecado. Porque por un hombre entró el pecado, dice la humanidad, ¿verdad? O sea, fue por Adán que entró el pecado y por él venimos todos a ser contaminados por este gran mal, que es el pecado. Entonces, esa es una contradicción ya lingüística que el libro de Mormón, en su libro, o sea, el libro de Mormón es todo ese libracho que tienen, ¿no? Y dentro está escrito, esto es como el profeta Moroni. En el libro de Moroni, en el capítulo 8, versículo 8, dice que los niños no tienen pecado.
En vez de la Biblia nos dice que todos nacemos con el pecado. Primera contradicción. Segunda contradicción. El libro de Mormón enseña que la desobediencia de Adán y Eva, escuche esto, hermano, El libro de Mormón enseña que la desobediencia de Adán y Eva en comer la fruta prohibida era necesaria. Mire, o sea que la desobediencia que hizo Adán y Eva en el libro de Mormón, esto usted lo va a ver ahorita, vamos a ver, en segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 23 al versículo 24, usted va a encontrar esta barbaridad, que dice que la fruta prohibida era necesaria, de modo que era necesaria que, o sea, que desobedeciera, era necesaria de modo que solo así pudieran tener niños y traer alegría a la humanidad. Pero recordemos que este estudio no es exhaustivo, es que ilustrativo, porque cuando lleguemos a estudiar exhaustivamente este punto es una barbaridad lo que dicen. Ellos tienen una barbaridad sobre este punto, sobre la sexualidad, sobre sobre cuál era el pecado original. Es una barbaridad lo que enseñan estas personas. Pero ahorita lo que nos interesa es solamente ver esta manera ilustrativa, que después vamos a chocar de una manera más fuerte sobre cada punto doctrinal que tienen ellos. Y el que tiene oídos por oír, oiga, hermano, porque esta doctrina de los mormones es una de las doctrinas más diabólicas que existe. O sea que Dios había mandado un mandamiento para que después desobedecieran porque iba a producir algo bueno. ¿Y eso dónde lo encuentra usted? En segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 23 al versículo 25. ¿La Biblia enseña eso? Por supuesto que no. La Biblia dice, la Biblia declara específicamente que la transgresión de Adán era un acto de rebelión pecaminoso que soltó el poder del pecado y la muerte en el mundo perfecto, en el mundo que era perfecto de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos capítulo 8, versículo 20 al versículo 21. El pecado es una o la desobediencia a lo que Dios le había mandado a Adán y Eva era una rebelión, una rebeldía contra de Dios. No de que era una bendición desobedecer a Dios. ¿Cómo es una desobedición? Una bendición desobedecer a Dios. A ver, vaya a desobedecer nada más usted. Van a ver si Dios le bendice. Es una barbaridad. Dice, no hay apoyo bíblico para el punto de vista de que Adán y Eva podrían cumplir solamente con el mandato, fructificad y multiplicad. Génesis 1:28, por medio de su desobediencia al mandato de Dios con respecto a la fruta prohibida. Génesis 2:17, la enseñanza del libro de Mormón que estos mandatos divinos son contradictorios y que Dios esperaba que Adán y Eva averiguaran que en realidad él deseaba que ellos quebrantaran el último mandato, ¿verdad? O sea, Dios les había mandado a que no comieran del fruto prohibido, pero en el fondo dice Dios deseaba que ellos desobedecieran ese fruto. ¿Para qué? Para que se pudieran multiplicar. Yo no sé si lo ha escrito Cantinflas o el Chavo del Ocho, el libro de Mormón, pero es algo bastante preocupante. Ahora, él deseaba que ellos quebrantaran el último mandato, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, para así guardar el anterior, fructificar y multiplicar. Carece de base en lo lógico y en el texto bíblico y atribuye ambigüedad a Dios. Y esto es muy importante, esta palabra también ambigüedad. O sea, es impresionante las declaraciones de estos señores de los mormones. O sea que Dios mandó un mandamiento a propósito para que desobedecieran porque tenían que producir algo bueno por la desobediencia de lo que Dios había ordenado. Es increíble.
La Biblia nos demuestra, vuelvo, perdón que sea repetitivo, pero la Biblia nos demuestra en Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos capítulo 8, verso 20, 21, donde nos dice pues que el desobedecer a Dios, lo que Adán y Eva hicieron fue una rebelión contra Dios. Y por eso fueron expulsados, no que fueron bendecidos. Punto número 3. El libro de Mormón enseña que la piel negra, esto es interesante, ¿eh? El libro de Mormón enseña que la piel negra es una señal de la maldición de Dios. O sea, que los morenitos están maldecidos, bro. Yo no sé en qué vía estoy, yo soy medio chocolate, ¿no? Estamos un poco bendecidos y un poco maldecidos. Y los que son blancos son bendecidos, pues. Por eso que me va bien a mí con mi esposa. Así que los que están solteros, cásense con un blancón o con una blancona, para que sea bendecido. El libro de Mormón enseña que la piel negra es una señal de maldición de Dios, de manera que gente de piel blanca se consideran normalmente y espiritualmente superior a la gente de piel negra. Segunda de Nefi, capítulo 5, verso 21. Este es el libro de Mormón, ¿eh? Lo que le estoy citando es un libro de Mormón. Ellos dicen que la piel negra pues, vino a ser una maldición. Ya usted va a ver por qué, ya después, nada más lea el libro de Mormón, es una barbaridad, por eso es que se considera anacronógico, ¿no? O sea, es absurdo lo que ellos dicen. En contraste, la Biblia enseña que Dios de una, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y esto usted lo encuentra Hechos capítulo 17, versículo 26, que en Cristo las distinciones de la étnica, el género y la clase social son borradas. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Por eso es que Gálatas 3, 28 dice, perdón, que en Cristo Jesús ya no hay ni mujer, ni varón, ni blanco, ni negro, ni nada. Todos somos iguales. Porque Dios hizo de una sola sangre, o sea, refiriéndose a Adán y a Eva, de ellos nos hizo todos nosotros. Ahora no me venga a preguntar, hermano, pues la pregunta que me hicieron una vez y me dijeron, si usted me responde, ¿por qué existen los negros, los blancos, los chinos, los amarillos, los celestes? Y si usted me responde, yo me digo, bueno, hay un evento histórico que pues, que se puede responder por la pigmentación que tenemos los seres humanos, nosotros, ¿no? Que eso es una cuestión histórica que se evoluciona y con el tiempo se puede explicar esa cuestión de los colores que tenemos los seres humanos. Ahora, pero lo que sí es totalmente incorrecto es la afirmación que ellos dicen que es una maldición el ser negro o el ser oscurito, ¿no? El ser oscurito, no tiene que ver. Dios creó a todos los seres humanos, dijo, incluso cuando terminó de hacer el ser humano, dijo, ah, qué bonito, qué preciosidad lo que yo he hecho. Y todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Así que los que somos medio morenito, medio chocolatito, hermano, creamos lo que dice la Biblia y no lo que dice el libro de Mormón. Punto número 4, mire, y recuerde que no estamos citando analogías personales de una organización religiosa, o sea, de parte de nosotros. Estamos citando los textos bíblicos de los mormones, del libro de Mormón. El libro de Mormón enseña, perdón, el punto número 4, el libro de Mormón enseña que que es por la gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Mire, ellos dicen que es la gracia que nos salvamos, pero después de hacer cuanto podamos. Segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 23. Y vea también Moroni, capítulo 10, verso 32. En contraste, la Biblia enseña
que aparte de Cristo estamos muertos en el pecado. Efesios 2, del 1 al 5. Y que carecemos de la habilidad de hacer cualquier cosa para merecer el perdón y la vida eterna. La salvación está enteramente por la gracia. Efesios 2, del 8 al 9. Romanos 11, 6. Tito 3, 5 al 6. No por la dice, no por la gracia más las obras. Las buenas obras son el resultado no de la base, no de la base de una relación con Dios. Efesios 2, 10. Tomemos atención que nosotros pues no somos salvos por las cosas que hacemos, no por obras, dice Pablo, sino por la gracia. Pero ¿cómo se demuestra que estamos en la gracia? Por nuestras obras. Por eso es que Santiago dice, ¿no? Muéstrame tu fe y yo te demuestro mis obras. Entonces, la fe sin obras es un cristiano que no es cristiano. Pero no es que yo voy a ser salvo porque hago cosas para ser salvo, como nos demuestra este versículo segunda de Nefi, capítulo 25, verso 23. No, yo no soy salvo por lo que yo hago. Yo soy salvo por creer en Jesucristo. Y la demostración es que hago cosas para la gloria de Dios, no yo, como diría Pablo, sino que la gracia de Dios que obra en mí. ¿Me entiende? Entonces, hay que tener cuidado con esas manifestaciones de los mormones. Punto número 5. Según el libro de Mormón, mira lo que nos dice. Según el libro de Mormón, cerca de... tome atención a esto, hermano. Según el libro de Mormón, cerca de 600 años antes de Cristo, el profeta Nefita predijo que muchas partes que son claras y sumamente preciosas de la Biblia serían quitadas. Mire, este nefita que vino, pues ya usted cuando veamos la historia de quiénes son estos nefitas, todos esos nombres extraños que están ahí, supuestamente emigraron de Jerusalén para las tierras americanas, ¿no? Antes de Cristo, antes de las precolombinas, de los periodos precolombinos, que no, históricamente no existe eso, una inmigración judía antes de los apaches. ¿No? Pero eh, el libro de Mormón dice, dice que los nefitas, ¿verdad? Nefitas, predijo que muchas partes que son claras y sumamente preciosas de la Biblia serían quitadas. Y esto es algo ridículo, ¿sabe por qué? Tome atención lo que hemos estudiado antes, lo que nos decía ese estudio sobre anacronismos, que esto está fuera de foco, hermano, porque la Biblia viene a los países americanos no, no 600 años antes de Cristo. Ese es un absurdo total. Históricamente está demostrado que la Biblia lo llevan los conquistadores europeos. ¿Me entienden? No que existió 600 años antes de Cristo. O sea, en otras palabras, ellos están diciendo que la Biblia ya existía en las Américas 2600 años atrás, incluyendo el cristianismo. Mire la barbaridad. No sé si me estoy dejando entender. No sé si me dejo entender, hermano, si alguien después del culto quiere preguntarme algo sobre este punto, pues me pregunte porque esto es algo muy delicado, ¿no? Supuestamente ya existía ya y que el profeta predijo que muchas partes que son claras y sumamente preciosas de la Biblia serían quitadas. Primera de Nefi, capítulo 13, versículo 26 al versículo 28. En contraste, la Biblia está claro que durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús mismo citó constantemente las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Él mostró confianza completa en la plenitud y la transmisión preciosa de la Biblia, tal como este
había sobrevivido hasta su época. Jesús declaró que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos capítulo 13, verso 31, vea también Mateo capítulo 5, verso 18. Y prometió a sus discípulos, quienes iban a escribir el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. Además, Jesús prometió a los apóstoles que ellos llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Estas promesas implican claramente que la fruta de los apóstoles, las escrituras del Nuevo Testamento y la iglesia cristiana perduraría para siempre. ¿Me entiende? Entonces, no que ya existía en las Américas el concepto de la Biblia o que este grupo que había emigrado a las Américas, este supuesto nefita ya había predijo que iban a cambiar ciertas cosas de la Biblia. Y es que ellos, hermanos, pues tienen que argumentar esas cosas en su libro de Mormón, primera de Nefi 13, del 26 al 28, tienen que argumentar esas cosas para darle veracidad a sus ideas, pues, a sus ideas absurdas, ¿no? Que sin embargo la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás va a pasar. Lo que yo he dicho se constata, es estable y es permanente, nadie lo va a tocar. Y su palabra sigue hasta el día de hoy y va a seguir para siempre, que es las santas escrituras, la Santa Biblia, no el libro de Mormón, no el libro de Mormón. Qué absurditez. Punto número 7. Perdón, punto número 6. Según una profecía del libro de Mormón, Alamán, que es otro profeta que tienen ahí en el libro de Mormón, perdón, Elamán, capítulo 14, verso 27, dice, a la hora de la crucifixión, mire, Elamán, supuestamente es 600 años antes de Cristo, pero Alamán ya está escribiendo, no proféticamente, sino históricamente, ¿eh? Alemán, alemán. Elamán, capítulo 14, verso 27, dice, a la hora de crucifixión, tinieblas cubrían la faz de toda la tierra por el espacio de 3 días. Elamán dice, es extraño, ¿no? Él está relatando históricamente, ¿eh? Él no está dando profecía, pero él está diciendo que la, cuando crucificaron al Señor, la tierra se oscureció por 3 días. ¿Fue por 3 días que se oscureció la tierra? En contraste, los relatos del Nuevo Testamento declaran repetidamente que había oscurecido por solamente 3 horas, mientras que Jesús estaba en la cruz. Mateo 27:45, Marcos 15:33, Lucas 23:24. Vio que lo que ellos están poniendo es un anacronismo fuera de tiempo, irreal, algo que no existió propio, fuera de foco totalmente. Punto número 7 dice, el libro de Mormón enseña que había muchos sumos sacerdotes que servían al mismo tiempo. Mosai, capítulo 11, verso 11, y Alma, capítulo 13, verso 9 al 10, Alma, capítulo 46, verso 6 y correlación 38. El Amán, capítulo 3, verso 25. En medio de la gente del libro de Mormón, las personas del libro de Mormón se describen como inmigrantes judíos de Israel antiguo, quienes guardaban la ley de Moisés. Segunda de Nefi, capítulo 25, verso 10. Este evento histórico que emigraron los judíos, ¿no? Que emigraron los judíos 600 o 700 años atrás a las Américas, lo va a encontrar solamente
relatada históricamente solo en el libro de Mormón. ¿Y dónde lo encuentra? En Segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 10. Porque históricamente no hay nada que demuestre eso. No hay nada. Hermanos, si los primeros colonos, si los primeros invasores a la América fueron los europeos, ¿cómo es que este Smith dice que antes de Cristo ya habían razas de, incluso del occidente, como los judíos allá en la América, que arqueológicamente no existe, históricamente no existe, y como lo hemos visto, por eso que son anacronismos que no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, en medio del libro de Mormón, las personas del libro de Mormón se describen como inmigrantes judíos de Israel antiguo, quienes guardaban la ley de Moisés. Segunda de Nefi 25. Ahí va a encontrar esas barbaridades en el libro de Mormón. Claro, cuando es fácil defender una posición si te creas tu propia ideología. Absurda. Jacob 4:5, Jarón 1:5. En contraste, está claro de la Biblia que solamente un individuo al mismo tiempo ocupó la posición de sumo sacerdote bajo la antigua dispensación del Antiguo Testamento. Véase, por ejemplo, Levítico 21:10, Mateos 26:3, Hebreos 8:6 al 7, la mención en Lucas 3:2 de sumo sacerdote Anás y Caifás no es una verdadera excepción. En el tiempo de Cristo, la noción de Israel estaba bajo denominación romana, el cual intervino para cambiar al sumo sacerdote cuando quería. Vea Juan capítulo 18, verso 13, que describe a Anás como suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. No es que había dos sumos sacerdotes, sino que hacían lo que se le da la gana el imperio romano, incluso en el ámbito religioso. Bueno, como hemos podido ver, hay otros también, hay otros contrastes, hay otras diferencias. No sé si puedes poner, hermano, los... Ok. El libro de Mormón contiene numerosos pasajes que contradicen lo que la Biblia declara. Los siguientes ejemplos son muestra obvia de tales contradicciones. Primero, el libro de Mormón sostiene que la Torre de Babel, un grupo de gente conocida como jereditas, tenía su lenguaje separado. ¿Ya? ¿Esto dónde lo encuentra? Esta idea, mire, en la Torre de Babel dice que había un pueblo que se llamaban jereditas, que tenían un lenguaje separado, o sea, un lenguaje particular, especial. Esta idea usted la encuentra en Eter capítulo 1, versículo 34, versículo 35, énfasis añadido. Dice, tome atención, esto usted lo encuentra en Eter, en el libro de Mormón. ¿Dónde está Éter, hermano? Está en el libro de Mormón. Sin embargo, como la mayoría de estudiantes de la Biblia sabe, hasta que Dios confundió los lenguajes de Babel, Génesis 11, 7 al 9, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. No nos dice que había lenguas en particular, especialmente que había jereditas que tenían un lenguaje particular. No, la Biblia nos dice en Génesis 11, leyendo el contexto del 1 al 9, que toda la humanidad tenía un solo idioma, una sola lengua. Parece que José Smith pensó equivocadamente que había muchos lenguajes diferentes en Babel y que Dios los confundió mientras que dejó intacto el lenguaje de los jereditas. El hecho es que hubo solamente un lenguaje y Dios confundió a la gente al crear diferentes lenguajes. La Biblia nos dice que la gente tenía un solo hablar, una sola lengua, un solo idioma, y por haberse revelado de esa manera, pues Dios les dio otros idiomas para que andaran confundidos. No que ya había otros idiomas o que especialmente había un grupo de jededitas que se quedó con su lenguaje que ya tenía, no.
Había un solo idioma, un solo lenguaje, que era toda la humanidad, y que por maldición de Dios, pues vino un montón de idiomas que no se entendían. Ahora, eh, punto número 2 sobre esta parte dice, contraria a la profecía de la Biblia, tome atención, contraria a la profecía de la Biblia, concerniente al nacimiento del Señor en Belén, Miqueas 5:2, y el cumplimiento de esa profecía, Mateo 2:1, el libro del Mormón declara, y he aquí, nacerá Jesús de María en Jerusalén. Ya no dice Belén como lo declara Miqueas proféticamente y el cumplimiento en Mateo 2:1. En veces en el libro del Mormón, específicamente el libro Alma, capítulo 7, verso 10, dice, el escritor del libro del Mormón simplemente estuvo equivocado. Entonces, dice en el libro de Alma del libro de Mormón, capítulo 7, versículo 10, dice que Jesús nació ¿dónde? En Jerusalén. En vez de la Biblia nos dice que nació en Belén, en Judea, no en Jerusalén, sino en Belén, un pequeño pueblo dentro de un establo. No nació en Jerusalén. Punto número 3 dice, la Biblia nos dice que la crucifixión de Jesús, bueno, eso ya la leímos, finalmente, mientras que el libro de Mormón tiene gente que lleva el título cristiano. Ah, esto es interesante, tome atención. El libro de Mormón tiene gente que lleva el título de cristianos. Aproximadamente, tome atención, mire, aproximadamente el 73 antes de Cristo. ¿Esto dónde lo encuentra? En Alma, capítulo 46, verso 13 al verso 15. Estos son nombres del libro de Mormón. Y que dice que a los cristianos ya se les conocía como cristianos 73 años antes de Cristo. O sea, Cristo todavía no se había manifestado. Por eso se llama anacronismo todo el tipo de conceptos que ellos tienen desarrollado en su Biblia. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Es un absurdo total. Alma, que es uno de los libros del libro de Mormón, que está dentro del libro de Mormón, dice en el capítulo 46, verso 13, verso 15, que ya se les llamaba cristianos. La Biblia claramente revela que a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 26. No lo quites ahí nomás si alguien lo puede leer. Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿Alguien lo tiene? Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Vio? En Hechos 11, 26 nos dice que por primera vez se los llamó a los discípulos de Jesús cristianos en Antioquía. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió alrededor de 40 años después de Cristo, no 73 años antes de Cristo. La era cristiana no había iniciado, pero ya en el libro de Alma, el capítulo 46, verso 13 al verso 15, dice que ya se les llamaba cristianos. O sea, es un absurdo, es un absurdo propio total. Y por ende representa una diferencia de más de 100 años. ¿Qué relato debe creer la gente? Después de todo, de acuerdo con los mormones, ambos libros son inspirados, ¿verdad? O sea, los mormones llegan a la conclusión que como la Biblia y el libro de Mormón son inspiración de Dios. Y si fueran inspiración de Dios, tendría lógica, pues hermano. Históricamente fuera real, arqueológicamente fuera real,
lingüísticamente fuera real, hubiera demostraciones absolutas, pero no se encuentra nada. Todo lo que ellos relatan y donde fue hecho y de la manera que emigraron estos judíos, no se encuentra nada por ningún lado. Las cosas que supuestamente existían en esos tiempos no se encuentra. Anacronismo histórico, por eso hemos leído. Anacronismo de flora y fauna. No es, está fuera de foco, fuera de tiempo. Es un absurdo lo que ese señor ha escrito. Pero las contradicciones que hay entre la Biblia y los escritos de los mormones son catastrofales, terrible lo que ellos hacen. Terrible, y hemos visto las contradicciones que hay en ella. Ahora sí, si lo puedes quitar, hermano. Para la próxima semana vamos a tocar algunos puntos doctrinales que ellos tienen que es bastante delicado. Ahorita hemos estado viendo en un sentido general algunos aspectos para poder tener noción que el libro de Mormón es un libro que no es inspirado, que no es de Dios, que no proviene de Dios. Que la Biblia históricamente, arqueológicamente, lingüísticamente, está fundamentado sobre su veracidad de una manera auténtica, de una manera sincera y de una manera académica. Tiene todos los requisitos para ser, o como lo que ha estado siempre hasta el día de hoy reconocido, ¿no? El canon de Dios, la palabra de Dios, la única palabra de Dios. Y que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que no puede haber ni un ángel del cielo que contradiga de lo que ya está escrito ya. Nadie puede cambiar. Y todo lo que usted encuentra en el libro de Mormón, como hemos podido ver, todo tipo de barbaridades que contradicen la Biblia, que contradicen la Biblia. Por eso nosotros hay que estar orando mucho por este tipo de personas, porque hermanos, lo delicado es lo que vamos a estudiar después sobre sus puntos doctrinales, en qué cosas creen y practican los mormones. Si ya su libro está fuera de foco, es considerado anacrónico, ¿verdad? Es un anacronismo, el libro de Mormón. Imagínense las barbaridades doctrinales que puede haber ahí, ¿ya? O sea, todo lo que van a enseñar ellos está fuera de contexto, fuera de foco, fuera de tiempo, fuera de lógica, fuera de razón. Hay que estar literalmente fuera de razón para creer en semejantes barbaridades. Así que si hay alguien que se le han hecho comer ese cuentito de que la Biblia lo han tocado, que la Biblia lo han pisado, que la Biblia lo han violentado, que la Biblia lo han cambiado, yo le invito a que le diga, demuéstreme académicamente en qué registro está autentificado lo que usted me está diciendo. Y yo le voy a demostrar que la Biblia tiene la veracidad absoluta por todos los medios, académicamente, arqueológicamente, históricamente, lingüísticamente, ¿verdad? No se traga ese cuentito que le vienen estos sinvergüenzas a decirle, no, la Biblia ha sido manipulada así. Y su libro de ellos, las barbaridades que han escrito, todo el libro de Mormón es una barbaridad. Que hay que estar realmente, hermano, creyendo en fábulas, como diría Pablo, ¿verdad? Hay gente que iba a creer en fábulas tontas, torpes. Esas cosas que ya, o sea, imagínense, que ya el Evangelio ya había sido predicado antes que venga Cristo. Hágame favor, hágame favor. O sea, hay que tener mucha imaginación para poder llegar a creer semejante barbaridad. Pero lo que vamos a estudiar a continuación, no ahora, porque yo sé que usted ya quiere descansar. eh, para la otra semana vamos a analizar sus aspectos doctrinales que ellos tienen, que es, quizás vamos a tocar uno que es bastante delicado. Después vamos a ver también cómo ellos miran a Jesucristo. Dicen, es cristiano. Sí, de cristiano no tiene nada ellos. Nada. Solo la gente que no estudia la Biblia puede llegar a creer semejante barbaridad que ellos son cristianos. Ellos no son cristianos para nada, hermano. Para nada. Aunque sí se hacen llamar cristianos. Aunque sí tienen la cara de bonitos, buenitos, ¿verdad?
Ok, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos